Jorge Enrique, aquí estamos para pegar una conversación, un tema que yo creo que tiene a la gente muy pendiente y en el cual usted ha sido un protagonista de primera línea y creo que en este momento tiene que sentir una satisfacción grande. Y es el tema de la corrupción sistémica en general, que tiene unas expresiones concretas y yo creo que en el caso nuestro está muy ligado a Odebrecht y está muy ligado al hoy ex fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Usted cómo podríamos rápidamente contarle aquí a nuestros amigos los puntos centrales de esa cuestión? Pues a ver, Juan Manuel, primero mi invitación y le deseo mucho éxito en su el gustazo, lástima que programa. Está poquito tiempo. Me agrada mucho estar aquí. No lo dejan a uno hablar largo. Exacto, empecemos por decir esto. Primero, yo creo que Colombia está como de fiesta, han debido declarar día cívico por la sacada de Martínez de ese cargo. Realmente Martínez todavía no sale a las escuelas de derecho para enseñarles a los muchachos lo que no debe ser un servidor público. Realmente fue espantoso lo que sucedió con él. Bueno, como era de esperarse, sale también enredando y haciendo trampa y presentándose como un mártir de la justicia. Sí. Hágame el favor. El doctor Martínez, mártir de la justicia. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es que Martínez, desde antes de ser fiscal, estuvo metido hasta el alma en ese negocio. Está untado hasta el alma. Él fue asesor del consorcio de la Ruta del Sol, que era una de las empresas. Asesor de Navelena, que era una de las empresas. Él fue el que redactó el contrato de transacción mediante el cual Odebrecht y el Grupo Aval intentaron ocultar sus componendas corruptas. Él fue el que sabía, antes de ser fiscal ya sabía la corrupción que había porque se la contó Pizarro, acuérdese de esto, y en vez de denunciarla, se pone en el trabajo de hacerse elegir fiscal, en mi conclusión, para protegerse él y protegerlos a los otros. Porque si alguien conocía el cuento era él. No, es que él era el dueño del cuento. Cerebro de la cosa. Porque además agreguemos esto, él ha sido siempre el abogado de confianza de Sarmiento Angulo. Yo diría que más que el abogado, el consigliere sería el nombre más preciso. Y es evidente que él estuvo en toda la conspiración antes de ser fiscal. En la concepción misma de lo que sí. Exactamente. Y cuando llega fiscal, que todavía no conocíamos parte de estas historias, y cuando estalla el escándalo, pues yo por los simples hechos de la cercanía con Sarmiento le dije, le declárese impedido, doctor. Es una cosa mínima de la ética y de la decencia. Ética y de la decencia. Y entonces él se puso pues como gato patas arriba. Y para intentar ocultar sus relaciones arrancó a mentir, a engañar, a enredar. Con tan mala fue suerte para él que cada mes salía una prueba nueva contra él. Se probó que trabajó con Navelena, se probó que tuvo 3 asesorías con la Ruta del Sol, se probó que él fue el que les dijo a los de la Ruta del Sol cómo conseguirse un contrato a dedo en vez de hacer una licitación pública. Se probó que él le mintió al COMPES a esa reunión del gabinete de Santos porque no les informó que él se tenía que declarar impedido porque conocía el caso antes, y como si fuera poco después se supo que Pisano le contó a él desde julio del 2015 lo que estaba pasando, y se supo además que en el 2016 hizo el famoso contrato de transacción que ya mencioné, y supimos además que Pisano, que había sido su amigo, se murió teniéndole miedo a Martínez. Acuérdense que Pisano les dice a los de Noticias 1, estas grabaciones solo las muestran después de mi muerte o que yo logre estar en el exterior, porque él tenía miedo que Martínez lo metiera a la cárcel. Entonces, lograr escapármele a Martínez. Una cosa monstruosa, realmente, monstruosa. Tanto que lo tumba la lucha. Es mentira que él renunció porque quiso. Lo tumba, digamos, una especie de casi de levantamiento ciudadano contra este presidente. Y sí es verdad que la Corte Suprema ya le está respirando en la nuca, hasta donde se puede saber. Sí, lo que se ha oído mencionar con bastante insistencia, y lo he oído por distintas fuentes, es que la Corte, que ya le había quitado 3 procesos, se los iba a quitar todos, los 14, porque Martínez de astuto también partió esto en 14 pedacitos, cuando lo obvio era haber hecho uno solo. Y entonces, claro, si se los quitan le había tocado renunciar, porque era la pérdida de la confianza absoluta. Pero lo cierto es que el descrédito de Martínez ya era tanto que, fíjese usted esto, cuando el último tercer debate de Odebrecht, que fue tan mentado, el tercero, el de noviembre, nosotros le hacemos las acusaciones, él queda derrotado, iba camino a la renuncia, y la única manera como los senadores duquistas pudieron salvarlo fue montando ese esquinazo que montaron
con el famoso video, que fue una manera de cambiar el tema, porque aquí ni siquiera los amigos de Martínez se atrevían a defenderlo de frente, que fue lo mismo que pasó ahorita. Entonces se inventan el cuento de que renuncia por la JEP, ¿sí? Para sacarlo como un héroe, cuando resulta que lo que hay ahí es una componenda entre Duque y Martínez, ¿sí? Para presentarlo como un héroe, porque entre otras cosas Duque y todos ellos tenían favores que agradecerle. No claro. Es importante explicarlo. Es que los de Odebrecht, con toda severidad, señalan que ellos le dieron platas a las campañas presidenciales de Santos y del 2014, y a la del 2010 también, pero estoy hablando de la del 2014, y particularmente a la de Zuluaga. Y resulta que Duque estuvo con Zuluaga en Brasil en un viaje que no ha podido explicar, y resulta que los de Odebrecht dijeron que otro de los que fue a ese viaje, el señor Daniel García Arizabaleta, fue a través del cual le mandaron la plata a la campaña de Zuluaga. Entonces, aquí se había terminado montando entre el duquismo y Néstor Humberto Martínez, ¿sí? Una especie de componenda para protegerse mutuamente. Componenda que cubrió, hay que decir, al resto de los mismos con las mismas, porque la verdad es que todos ellos lo protegieron hasta el último minuto, porque él a su vez los estaba protegiendo a todos. Es que en este negocio, recordemos esto, un soborno en el gobierno de Álvaro Uribe, otros sobornos en el gobierno de Juan Manuel Santos, platas a las dos campañas, Duque mencionado en el caso. Es que esto tocó con todo el mundo. Bueno, el hombre más rico de Colombia involucrado también en el proceso. Y esto sigue, esto. Sí, debe seguir. Yo creo que sigue, además ya estando Néstor Humberto. Pues vamos a ver qué sucede. Bueno, lo que pasó en estos días fue muy grave. Mencionemos eso, Juan Manuel. Usted yo sé que lo sabe. El fiscal ad hoc, sí, el día en que entregó su cargo, la semana pasada, entregó un documento que le hace gravísimas acusaciones a la Fiscalía de Martínez. Está ya en la tapa, nos da toda la razón. Entonces, por ejemplo, señala cómo ilegalmente le levantaron el proceso a las ministras Parodi y Álvarez. Y a Cecilia. Y esto tiene un secreto. Por los mismos cargos deberían haberle abierto investigación ya a Martínez, porque el caso de él es idéntico al de las ministras. O sea, no podían aprobar el documento cómplice porque se favorecía, digamos, a gente de sus cercanías, parientes o sus compañeros de negocio. Bueno, dice también el fiscal ad hoc que no acusaron por lavado de activos a varios de los acusados que han debido darles lavado de activos. Detallemos esto. Los acusan de otras cosas, pero es que el cargo grave es lavado de activos, porque es el cargo peor y el que más penas paga. Es notorio que la Fiscalía de Martínez no imputó por lavado de activos a José Elías Melo, el hombre del Grupo Aval al que acaban de condenar a casi 12 años de cárcel. Pero si lo hubieran imputado por lavado de activos, el problema era mucho más grave. Dobleteada la pena. Bueno, el fiscal ad hoc no menciona el caso de Melo. Y ahí era lavado de activos por activos no declarados para la campaña. No, porque es que aquí se movieron platas por todas partes. El juez que condenó a Melo, ¿sí?, señala cómo se sabe de una plata que se movió Banco de Bogotá, bancos en Andorra, en Europa. Es que recordemos que los de Odebrecht se movían globalmente. Esta era una corrupción de tipo global. Eso también está entre las cosas que dice el fiscal ad hoc. Por ejemplo, dice que en vez de haber manejado el proceso como uno solo, que era la manera de coger todo, lo partieron en 14, que es hacer el trabajo mucho más difícil. Claro, y tenía que entregar un pedacito. Exacto, eso es una cosa, una vivatada típica de Martínez, ¿cierto? Para enredar el proceso. La inteligencia de Martínez para esas cosas es impresionante. Oiga, pues decía que es capaz de prender un cigarrillo debajo de la piscina, en el agua, es capaz de fumar. Pero entonces ¿cómo será? Esta es una corrupción, como diríamos ahora, fríamente calculada. Es una cosa que se va estructurando. No es que ven una oportunidad y se meten, sino que desde el comienzo la van armando como una empresa. Es más, todos los hechos, las fechas, todos me dicen que Martínez y Sarmiento Angulo y los de Odebrecht sabían que ese escándalo de Odebrecht que empezó en Brasil iba a llegar a Colombia y los iba a tocar a él.
y lo ponen de fiscal, es a que cumpla ese papel. O sea, si aquí hay una investigación seria, eso se debería investigar. Yo hago una precisión. Yo no soy juez. Un poquito. Exacto. Yo no soy juez, entonces los jueces son los que tienen que fallar, pero yo como ciudadano sí puedo acusar. Entonces estoy hablando de hechos que deberían investigarse, pero que por supuesto nadie investiga, porque usted aquí ya le dio una puntada a esto. Aquí hay una corrupción sistémica. O sea, aquí no es que uno u otro, oveja descarriada o manzana podrida, no, aquí hay una plata para que se mueven cosas muy poderosas de corrupción en Colombia, y hay una cosa de servicios recíprocos, ¿no? Yo te rasco para que tú me rasques, es un poco el cuento. Yo creo que este es un caso clásico. Con una cuestión, que el corazón de esta corrupción no necesariamente son en este caso políticos, sino abogados, empresarios, de todo. Porque es que hay un poco la idea de que la corrupción es solo patrimonio triste de la esfera política. No es para exonerarla, sino para mostrar que la cosa inclusive es más amplia. Esto es muy importante. En estos días leí un documento sobre corrupción, incluso del Banco Mundial, pues, que son los capos del mundo, pues, los que orientan todo. Y ellos ya hablan también de corrupción sistémica, con toda claridad. Lo segundo es que señalan con toda claridad que la corrupción es público-privado. O sea, yo repito mucho una frase: por cada ladrón en el sector público hay por lo menos un socio en la empresa privada. No digo que cada servidor público sea un corrupto, ni que cada persona del sector privado sea un corrupto, pero sí digo que estos son cosas donde se mueve de las dos maneras. Si usted mira Reficar, ahí están incluso transnacionales en la corrupción. Si usted mira la Ruta del Sol, pues este caso de Brecht. Si usted mira, bueno, los de la salud, todos los casos involucran a los unos y a los otros. Y digamos, el caso en Colombia, en la que puede ser particular Colombia, algunos otros países, es que no es corrupción de ovejas descarriadas, de manzanas podridas. Nadie está exento de que en cualquier organización o en su familia usted tenga una oveja descarriada. En eso no hay que hacer hipocresías. Pero es que aquí lo que hay es corrupción sistémica. Inclusive, por ejemplo, yo con el doctor Rodolfo Gómez tengo muchas diferencias, pero él ha dicho que el problema de aquí es un sistema que genera la corrupción y la sostiene. Fernando Cepeda Ulloa, el ministro también, dice que lo que aquí hay es verdaderas organizaciones criminales dedicadas a asaltar los recursos públicos, organizaciones criminales privadas, ¿sí?, que se vinculan al sector público, estructuradas para eso. Bueno, Odebrecht. Esa es su razón. Odebrecht tenía toda una sección de la transnacional cuyo asunto era corromper presidentes, ministros y congresistas. Bueno, los cargos dan más de $700 millones en sobornos en 12 países. Entre esos Colombia. Pero no es que el señor Marcelo Odebrecht un día que me robó este cenicero, no. Y aquí almorzando. Eran unos bandidos disfrazados de empresarios. Tienen toda una estrategia montada toda. Con sus etapas, sus avances. Y el caso de Odebrecht, el modus operandi era el mismo. Primero, comprarse gente que fuera a ganar la presidencia, que tuviera posibilidades, le daban a los unos y a los otros para saber, tener relaciones con ministros, relaciones con congresistas, o sea, con el poder político, pero con la empresa privada. O sea, yo no tengo la menor duda que uno de los papeles que juega Luis Carlos Sarmiento en todo este asunto es que es quien le abre las puertas a la Odebrecht con todo el poder nacional, tanto público como privado. Y un poco ahí los políticos se vuelven como unos facilitadores para que los otros la mayoría de los políticos que participan ahí son actores de cuarto o quinto nivel, o sea, inclusive uno mira los montos que nos pagan y eso, pues no quiero, digamos, usar palabras, digamos, que matonien, ¿cierto? Pero es evidente que son de un nivel, pues, que no son los que mandan. En eso también les digo a los colombianos, se equivocan quienes crean que los que mandan en Colombia son los senadores. No, son docentes de segundo y tercer y quinto nivel, es la verdad, ¿cierto? Roberto Gerlain, que tiene sus frases, un día decía que éramos todos de la clase media, por lo menos en mi caso estoy seguro, y yo diría que casi todos, ¿sí? Todos. Y entonces estos los manejan y los ponen, y usted haga este mandado, pero el poder es arriba. Pero está al servicio de él, la concepción de la estrategia de corrupción, los grandes beneficiarios. Humberto Martínez, una de las funciones que jugó en la campaña de Santos fue que él dirigió como una especie de trabajo para que los grandes cacaos de la economía nacional le dieran plata a la campaña de Santos. Él en persona, claro, lo tenía que hacer él porque él también es allá arriba, ¿cierto? Donde se mueve. El senador Benedetti dice que uno de los que pagó fue Odebrecht en ese club
Sí. muy encopetado que hicieron. Ahora, a esos niveles, o sea, hay mucha gente que dona plata en política porque, bueno, una simpatía, cualquier cosa, pero hay otros que son inversionistas de la política. O sea, que invierten y después se cobran con favores. Me baja los impuestos, me aprueba una obra, ese tipo de cosas. Lamentablemente es así. Esta corrupción sistémica necesita esto para funcionar. Ahora, uno de los propósitos principales de la corrupción sistémica es ganar el poder político. Siempre en el poder político, que es el poder del Estado, además porque digamos esto, los negocios verdaderamente grandes, o no todos, pero muchos de los negocios verdaderamente grandes de la economía privada dependen de las decisiones del sector público. Sobre todo con todo este proceso de desmonte del Sí, claro, Estado. ahí Entonces, están volvieron todos. fue estados contratistas. Ahí están todos. ¿Con quién Sí. contratan? Claro. Con los privados. Es la plata del Estado para que la administren ¿Qué necesitan los privados? Unos lobistas políticos que le ayuden a hacer el negocio. O sea, Hacen el una tarea negocio de los específica. fondos privados de pensiones no existiría sin el Estado. Las EPS privadas No, no existirían sin el Estado. Nada. Es que esto es empresa-estado Claro. y unos mediadores lobistas allí que son clarísimo. los políticos. Pero Eso está claro. Yo repito, no cada servidor público ni cada persona del sector privado es un corrupto, pero hay una cosa de corrupción muy grave en Colombia. Es del sistema. Viene desde los días del Frente Nacional, usted conoce esa historia, que montan la manguala liberal conservadora y esa manguala inclusive se sigue sosteniendo. Mire usted esa cosa que me llamó la atención. El plan de desarrollo se vota en medio de unas controversias grandes entre los partidos tradicionales en torno al problema de la JEP, pero el plan de desarrollo, que son negocios, todos lo votaron igual. O sea, ahí ya no ahí aparecieron. sí, ya estamos en otro. Ahí Vámonos ya serios. está, vamos, sí. Vamos a hablar, ahora llegó el momento. Pongámonos serios, ¿cierto? Nosotros hay un Pongámonos pasadero serios, lo corriente. otro ahí, ¿cierto? La Esto ya es diversión. la cosa seria, estamos es para eso. Todos, o sea, solo los de la oposición votamos en contra. Lo mismo pasó con la reforma tributaria. Otra vez como hermanitos. ¿Sí? Lo mismo sucedió con el presupuesto. Porque usted puede más o menos establecer, este artículo es de fulano, este artículo es de fulano. Hay intereses detrás. Y entonces eso en el Congreso se ríen y dicen, uy, el artículo de fulano, no sé qué. Los intereses que están detrás tienen voceros. Pero eso políticos. tiene su sector privado también ahí pegado. No, es que, perdón, a mí a veces me da rabia porque parecería, no es que va a ser defensor de la clase política, pero yo creo que la política es algo muy respetable. Y a veces hay la idea que la política es corrupta per se, ¿no? No. La política cae en esa trama de corrupción donde básicamente es una corrupción de tipo económico. Eso tiene que ver con intereses económicos, que no son y en la intereses política y en el políticos servicio público necesariamente. pasa como en los negocios privados. Ahí sí hay mucha corrupción, hay muchos corruptos, pero no todo el mundo. O sea, yo saco la cara en el sentido de que aquí hay mucha gente que hace las cosas correctamente en un sector y en otro sector. Es más, la lucha que hay que dar en Colombia es por lograr que esa gente que actúa así sea la que dirige el Estado. Sí. Y no sean pues las excepciones, sino que eso sea la norma. Esa es la lucha en la que Y estamos. hay mucho corrupto disfrazado de moralista echándole dedo a los otros también, y sí. distrayendo la También atención. sucede. Como Esto los que eso es critican mucho complicado. ciertas relaciones sexuales y son pues Sí, los amos de la hora, los acróbatas. Oiga, También pasa. Jorge, se nos quedaron como 4 temas para conversar. Sí, como siempre. Pero es que este tema es inagotable. Es inagotable. Es de una actualidad total. Y si hay alguien que lo conozca a fondo, pues yo creo que es su señoría. Sería pecado nosotros aquí ponernos hoy a hablar de otra cosa. Pero quedamos pendientes porque ¿para dónde va la política? Ese es un tema. ¿Para dónde va la política? Y hay un día, Juan Manuel, lo invito a que lo hagamos. Alguna cosa, hombre, sobre el tema agrario. O sea, que en el plan de desarrollo metieron una cosa que a mí me tiene, pero que me da casi muy preocupado. Es que van a promover como política agraria el agroturismo. Cosa que no es que esté mal que haya agroturismo, pero es que sacrificando las buenas tierras. ¿Usted qué sabe de esto? Sí. Usted en los países desarrollados las tierras agrícolas son sagradas. Nadie puede hacer un desarrollo pues para que la clase media tenga piscina ahí, no. Y eso mismo, se puede hacer en las montañas. Lo mismo que nos está pasando con las tierras periurbanas. Claro. Yo le digo a los estudiantes, una de las condiciones para determinar dónde se construían las ciudades es la riqueza de la tierra en que estaba para que les administrara comida. Nadie se inventa una ciudad en la mitad y lo metieron en el plan de desarrollo. Un artículo sobre eso. Y yo le hice un reclamo en un debate al viceministro de Hacienda sobre el tema,
Y me miró como No, si yo... no, además porque nadie conoce. Pero ¿y qué tiene de malo el turismo? Sí, Hágame el sí, favor, sí, estamos sí, hablando sí. de destruir las tierras agrícolas No. que son insustituibles. Ningún país del mundo lo hace. No solo pasa sino en Colombia. Exactamente. Es una Y cosa eso increíble. pasó en el oriente antioqueño, está pasando en el Valle del Cauca, la Sabana de Bogotá, Claro. el Valle de Pubense en Popayán, y Exacto. siga. El Quindío, El Santague Quindío, al lado de Manizales. exacto. Y en cualquier momento nos urbanizan el Valle del Cauca y nos organizan la Ya meseta empezaron. de Ibagué. Bueno, empezaron por Rosso y le doy todo a dar eso. este dato. En un distrito de riego que hay al lado de Montería, dentro del distrito de riego, ya montaron un desarrollo. Sí, señor, un sé de qué desarrollo está hablando, lo urbanístico, ¿no? conozco, ahí al lado del aeropuerto. Bueno, esto es inaudito. Que pasa uno de los canales de riego Sí, ahí, bordeando el barrio, Es que, conozco. ¿a quién se le puede ocurrir urbanizar un distrito de riego? Bueno, eso está Quedamos pasando en Colombia. pendientes, aquí esto es otro como, día. como Sí. las telenovelas, continuará.